Muchachos, ¿qué tal? Seguimos trabajando con tipos de ángulos. Este es el tercer video donde vamos a hablar de más bien vamos a conocer los ejemplos de esos tipos de ángulos. Presento lo siguiente. Ya habíamos hablado que de acuerdo con la medida de los ángulos, tenemos al ángulo agudo. Por ejemplo, aquí este ángulo mide 58 grados, entonces, como mide menos de 90, es un ángulo agudo. El ángulo recto, ya habíamos dicho, es exactamente el que mide 90 grados. Entonces aquí, este ángulo mide 90. Acuérdense que estas dos líneas son perpendiculares. Y lo observamos en la esquina de las puertas, de las ventanas, de las mesas, en muchos otros lugares. Ahora, el ángulo recto puede estar en cualquier posición. No precisamente tenemos que observarlo como en el primer ejemplo. Pero siempre de manera típica, este cuadrito nos va a representar la presencia del ángulo de 90 grados. Acuérdense que simbólicamente podemos comprender muchas ideas en geometría, entonces el que ustedes sepan que este cuadrito nos indica que este es un ángulo de 90 es importante. Ya sabíamos que el ángulo obtuso es el que mide más de 90 y menos de 180. Entonces aquí el ángulo alfa es un ángulo obtuso. Tenemos aquí un ejemplo de un ángulo que mide poco más de 90 grados, que en este caso son 120, entonces es un ángulo obtuso. El llano es el que mide 180 grados, es media circunferencia, como lo estamos viendo. Aquí este ángulo, que lo estoy marcando por cierto en sentido positivo, es el ángulo ABC y mide 180 grados, entonces es un ángulo llano. El ángulo entrante, que también se llama ángulo cóncavo, mide más de 180 grados y menos de 360, entonces rebasa los 180. Aquí lo estamos viendo en un plano cartesiano, donde referimos a los ángulos también. Aquí tenemos los 0 grados, aquí son 90, aquí son 180, 270, y cuando da la vuelta completa son 360. Este ángulo que vemos rebasa los 90, rebasa 180 y llega a una medida que lo clasifica como ángulo entrante o ángulo cóncavo, como este que mide 230. El perigonal es el que mide 360, su lado de inicio también es su lado final, aquí inicia y aquí termina. Es un ángulo perigonal que mide 360, este de aquí. El ángulo de más de 360, pues su nombre lo dice, tiene una medida mayor a ese, da la vuelta completa y sigue girando. Por ejemplo, aquí este mide 405, porque hasta aquí mide 360, más 45 de acá, son 405 grados. Seguramente ustedes han visto, por ejemplo, las bicicletas cuando van rodando. Al ir rodando una llanta, esta va girando, va girando, y entonces el ángulo que forma es de más de 360 grados. Puede haber otros ejemplos. Bien, ahorita lo vamos a dejar hasta ahí. Nos vemos la siguiente clase.